Hoy es el día de salvación. Estás escuchando el podcast Gracia de Verdad, del servicio dominical en la Iglesia Cristiana Bautista La Gracia. Te invitamos a disponer tu corazón para este tiempo y prestar especial atención a lo que el Señor quiere hablar hoy a tu vida. La llamamos la historia de la esperanza, ¿por qué? Porque realmente lo que más necesitamos todos, en todo momento, y la humanidad entera, es esperanza. Lo que no podemos perder es esperanza. Así que ¿alguien se llama Esperanza? Realmente el asunto, también cuando iniciamos este estudio les ayudé a meditar en lo que pasa con la Biblia, porque la Biblia pues se le hacen muchos ataques, como les mencioné ahora. Uno de esos ataques pues tiene que ver con que la Biblia es un libro que no se comprende. Entonces, ¿qué pasa? Para ayudarles a entender lo que pasa en la Biblia, imagínense que usted de pronto llega a su casa, usted está fuera de su casa y usted llega a su casa y de pronto escucha a su vecino con alaridos y gritos y ¡ay! ¿Usted qué pasó? Y escucha a los niños del vecino llorando y entonces usted se preocupa y se ve movido a hacer algo y llega a la casa del vecino y le golpea y el vecino le abre. El vecino tiene un palo en la mano y atrás se ve a sus hijos llorando. Entonces, ¿usted qué piensa que pasó? A ver, y son ideas. Señora, que los está golpeando. ¿Qué más puede haber pasado? Según el escenario que les acabo de presentar, es hipotético. Fue un accidente. Que fue un accidente, bueno. Señor. Puede haber un animal o algo ahí y los va a defender porque están locos. Bueno, la familia, los locos Adams. Podría ser el papá Frankenstein y todo eso. Pero miren, realmente, exacto, lo que pasa es que las posibilidades pueden ser muchas, aunque el panorama, pero digamos que usted es una persona que tiene mucho amor por los niños y le preocupa cuando escucha un niño llorar, usted no soporta hacer algo por los niños y cuando usted ve, entonces usted ve la situación, inmediatamente toma una acción hacia eso y ve, ¿usted por qué maltrata a sus hijos? ¿Usted por qué le está? Y usted ataca al papá sin saber lo que está pasando. Eso pasa mucho con la Biblia. Abrimos la Biblia, encontramos un pasaje, Dios dio una instrucción, dijo algo, no nos gusta, hacemos una percepción y de una vez decimos Dios es malo. ¿Por qué? Porque no conocemos todo lo que está pasando, porque no hemos hecho el hilo conector. Y por eso la Biblia es tan importante estudiarla y entenderla correctamente desde el principio hasta el final, para darnos cuenta que a través de ella se entreteje una historia. Y es una historia de esperanza, es una historia realmente buena, aunque hay cosas malas que están pasando alrededor de lo que nos narra la Biblia, que para nosotros pueden ser cosas escandalosas en cuanto a acciones que Dios ha tomado. Dios no se está equivocando, Dios sabe lo que Él está haciendo. Él es el papá protector y Él sabe lo que está haciendo. Entonces, en efecto, en esa historia, lo de esa historia, que fue una cosa que yo una vez vi en una película, es lo que Ignacio decía. En esa historia, es una casa en Estados Unidos que tienen atrás de las casas esos solares. En algunas partes de los Estados Unidos están rodeados también de unos humedales y en esos humedales pues hay mucha fauna y mucho animal silvestre, salvaje. Entonces se había metido una culebra al patio de la casa. El niño estaba llorando por lo preocupado y el papá salió con el palo a matar a ese animal porque el animal era agresivo y podía ocasionar daño. Y todo eso perturbó la casa y hizo que el papá, tratando de matar al animal, rompiera cosas y se escuchó ruido. Y entonces, en efecto, la situación, cuando nosotros no escuchamos, cuando nosotros no atendemos primero a lo que está pasando, podemos sacar conclusiones erradas. Y con la Biblia pasa mucho eso. Para que lo sepan, para que entiendan. Por eso es tan importante que nosotros en el estudio, cuando empezamos en el Génesis, y cuando terminamos la primera parte de este estudio está dividida en dos partes. Los 40 eventos que nos ayudan a recorrer 20 del Antiguo Testamento, 20 del Nuevo, y luego entramos a un estudio que comenzó, en mi cartilla, en esta versión de la cartilla está en la página 32, en otras puede estar en la 52, si no estoy mal, que tiene más páginas. Bien. Cuando comenzamos con Dios, no donde vamos, sino donde comenzamos, las 8 verdades esenciales. Las 8 verdades esenciales que surgen de la historia de esperanza son como, en la gráfica que nos muestra el libro, pues mire, básicamente aquí está como la Biblia representada en un dibujo abierto, y hay 8 verdades o 8 temas o 8 doctrinas, le podemos dar el nombre que queramos, no debemos temer a eso, ¿sí? 8 enseñanzas de 8 temas particulares que recorren toda la Biblia, que tienen que ver con Dios, con el hombre, con el pecado, con la muerte, con Cristo, con la cruz, con la fe y con la vida. Todo este camino
ha sido diseñado por Dios. Y todos esos temas los hemos tocado a la luz que hemos venido tratando los diferentes pasajes. Entonces nosotros vemos que realmente Dios es bueno, que no es malo, aunque a veces algunas cosas nos impresionan de lo que Dios hace, pero sabemos que al final Dios tiene una razón para hacer todo lo que está haciendo, ¿sí? Y aunque a veces no nos explica todo, nosotros podemos descansar porque vemos el proceso. Dios, el hombre, pecado. Les decía que hay una relación lógica entre estas verdades. Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, es como comienza la Biblia, ¿sí? El hombre, porque lo más precioso, lo más valioso que hizo Dios en su creación, lo coronó a través, en la tierra, lo coronó con el hombre. El hombre es lo más precioso, el hombre y la mujer, ¿no? Porque aquí hay muchas mujeres y no quiero que queden excluidas. El hombre y la mujer, me refiero cuando... El hombre es un término que utilizan en general para hablar de todos los seres humanos o las personas. Dios creó al hombre, pero el hombre pecó contra Dios. El hombre pecó contra Dios y por el pecado ha entrado la muerte. La muerte trajo el sacrificio de Cristo y Cristo muere en una cruz. Por la fe en lo que Dios hizo, Dios promete perdonar nuestro pecado que trae la muerte y darnos vida. ¿Ven? Que hay una relación lógica entre estas 8 verdades esenciales y hemos venido examinando una por una. Realmente, para que sepan, aunque esto no es el tema de este estudio, uno estudia eso en un área de estudio de la teología que se llama la teología sistemática. En la teología sistemática estudiamos las diferentes doctrinas que hay en la Biblia a lo largo de toda la Biblia. Entonces tú escoges una doctrina, por ejemplo, la doctrina de, a ver, les voy a mencionar una doctrina, la antropología. ¿Entienden qué es la doctrina de la antropología? No, el estudio del hombre. Y estudiamos la antropología desde el Génesis hasta el Apocalipsis, a ver qué es lo que dice la Biblia de la antropología. Y eso se hace en la teología sistemática. La teología sistemática hoy en día está condensada en varios eruditos y teólogos que han escrito acerca de eso, ya está escrito, o sea, pues hay personas todavía escribiendo hoy acerca de eso, pero ya tenemos muy buenas teologías que uno puede investigar y leer todo un tema si le interesa. Por ejemplo, una doctrina que fascina mucho es la doctrina de los ángeles, se llama la angelología. ¿Qué son los ángeles? ¿Cuáles son? ¿Cómo serán? Y en la angelología se estudia la demonología, porque los demonios y Satanás son ángeles caídos, ángeles que se rebelaron contra Dios, que están condenados ya. Dios no les ofreció perdón, quedaron condenados. Entonces, a través de la doctrina de la angelología estudiamos todo ese tema y abarcamos las escrituras desde el principio al fin. Nosotros nos encontramos ahorita en el último paso ya de la historia de las 8 verdades que surgen. Vamos entonces a estudiar, algo que quería mencionarles también. Cada uno de estos estudios, pues hemos examinado como 7 verdades, hemos mirado una respuesta de fe, hemos mirado un versículo bíblico que sustenta lo que hemos estudiado, porque todo tiene sustento bíblico. O sea, si no lo tiene sustento bíblico, entonces nosotros pues ya no somos bíblicos y la Biblia no es la autoridad. Porque si estamos apoyándonos, sustentándonos en otra cosa, ahí estamos errando realmente. Y muchas personas hoy errando en sus conceptos. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo acerca de lo que les mencionaba. A veces se estudia la cristología y en la cristología hay que estudiar la humanidad de Jesucristo. ¿Cómo fue la humanidad de Jesucristo? Y en eso había un debate gigante a lo largo de toda la historia. Gigante. ¿Fue Cristo hombre de verdad? Pero si era hombre no podía ser Dios. Ahora, si era Dios no podía ser hombre. Porque si es Dios no puede ser hombre. Pero imagínate que lo que nos enseña la Biblia a través de todas las escrituras es que cuando Cristo se encarna, posee todas las cualidades de la humanidad no caída en el pecado, porque Cristo fue exento de pecado en su nacimiento, en su concepción, en su vida, en sus actos, en sus palabras. No se halló pecado en ningún momento. Ninguna persona le pudo redarguir de pecado. Sí, yo les puedo redarguir a ustedes de pecado, les voy a mostrar cómo. Levante la mano el que nunca ha hecho mentiras. ¿Ve? Ya quedaron redarguidos de pecado. Con Cristo no se pudo hacer eso, y a Cristo lo tentaron y Él les dijo, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Nadie pudo hacer eso, nadie le pudo redarguir nada a Jesucristo. Él es limpio, impecable, es la doctrina de la Escritura. Entonces en esa doctrina, estudiando la antropología de Jesucristo, cómo fue Él, cómo su humanidad, se cometen muchos errores, la psicología de Jesucristo también, por ejemplo. Y se cometen muchos errores porque se parte de lo que nosotros podemos definir en cuanto a la humanidad. Es decir, si nosotros partimos de una antropología humanista y luego vamos a aplicar esta antropología humanista a la humanidad de Jesucristo,
vamos a errar mucho, porque la antropología del hombre que nosotros conocemos, hemos experimentado y que podemos definir, la conocemos a la luz de la entrada del pecado en nuestras vidas, y por eso todos hemos mentido. Entonces tenemos que considerar la antropología del hombre. ¿Cuándo el hombre se ve tentado a mentir? ¿Bajo qué condiciones? ¿Necesita el hombre que le enseñen a mentir, o eso es innato en él? Y cuando uno ve los niños crecer, los hijos crecer, uno se da cuenta que eso está dentro de ellos. Usted no tiene que enseñar, y usted puede ser el mejor modelo, pero tarde que temprano los hijos van a mentir, tarde que temprano lo van a hacer. Está dentro de ellos, de su naturaleza, y lo van a hacer sin ningún remordimiento. Entonces, cuando yo estudio la humanidad de Jesucristo, yo no puedo hacerlo a la luz de la antropología humanística o humana, porque yo voy a errar en la descripción de él humanamente, porque me voy a apartar. Así que de lo que dice la Escritura, y Cristo no fue pecador como nosotros. Entonces yo tengo que estudiar la antropología desde la teología bíblica para poderla entender realmente, porque si no, entonces va a pasar lo que hizo un autor cuando escribió un libro y dijo que Jesucristo como hombre le tiene que haber gustado a las mujeres, que es lo natural en los hombres, y como le gustan las mujeres tiene que haber tenido por ahí un romance con alguien. Entonces en una novela Jesucristo tiene un romance con una mujer que estuvo cerca de él, que se llama María Magdalena. Pero eso ¿de dónde sale? De una mala interpretación acerca de la humanidad de Jesucristo. ¿Y de dónde? ¿Por qué? Porque están partiendo de una antropología humana y no bíblica. Y por eso es que nosotros necesitamos conocer las Escrituras para poder. La Escritura es como el lente que me ayuda a mí a ver la realidad de las cosas. Sin la Escritura yo estoy ciego, yo estoy mirando las cosas o con un ojo. Si usted se tapa, si yo lo que estoy haciendo, si usted hace este ejercicio, yo me tapo en este momento este ojo, alcanzo a verte a ti, alcanzo a ver un poco más, que acá no alcanzo a ver exactamente, pero puedo ver hasta aquí. Mirando aquí de frente veo a Yamila, Marisol, veo a Vale, veo a Ignacio, ya veo de sombra a Felipe y ya no veo más. Ya perdí la perspectiva de todo eso, simplemente porque me tapé un ojo. Entonces piensen nosotros, cuando nosotros rechazamos la Escritura, nos estamos perdiendo la visión completa de las cosas. Y tenemos que permitirnos, porque la Biblia realmente tiene un precedente muy grande. Es un libro que no tiene comparación. Es un libro que no se puede igualar, en ninguna biblioteca se puede comparar al Quijote de la Mancha, ni en ninguna obra de Platón, ni Aristóteles, ni nada. Es única. La Biblia ha traspasado y ella misma da testimonio y tiene evidencias internas y externas de que es la palabra de Dios. Vamos entonces, sería la penúltima doble página. Tenemos dos verdades, fe y vida, que están resaltadas con color en el puente. ¿Sí? Es mi gráfica. Entonces vamos a estudiar esas dos. En esa doble página está fe y vida. Vamos a estudiar vida porque ya estudiamos fe anteriormente. Vamos a estudiar vida y vamos a ir evaluando lo que dice vida. Entonces, lo que hemos aprendido sobre la vida eterna. Número 1, Dani, ¿puedes leerlo, por favor? Cuando nos arrepentimos y confiamos en Jesús, pasamos de muerte espiritual a la vida espiritual. Listo. Entonces, aquí hay algo que distinguir. Aquí, en esta primera afirmación, hay dos cosas que se resaltan. Tiene que ver con la vida porque es el tema central, ¿no es cierto? Pero habla aquí dos cosas. Habla de algo espiritual, muerte espiritual y vida espiritual. Ahora, ¿de dónde nos salen a nosotros esta afirmación? ¿De dónde está sustentada? Digamos que algunos de ustedes no conocen nada de la Biblia, nada. Entonces, ¿de dónde podemos sustentar que esta afirmación es correcta? Porque es una afirmación, no es una pregunta, no tiene signos de interrogación, es una afirmación. Dice, cuando nos arrepentimos y confiamos en Jesús, pasamos de muerte espiritual a vida espiritual. Tenemos, aparte del versículo que está aquí, ¿tenemos algún sustento bíblico para que nosotros podamos sustentar que esto es correcto a la luz de la Biblia? ¿Alguien tiene algún versículo en mente? Tiene que nacer de nuevo. Perfecto, sí. Hay un nuevo nacimiento. Muy bien. Por ejemplo, ahí vemos un nuevo nacimiento. Y en todo el contexto también, tú sabes que pasamos de... Eso es Juan 3. Y en Juan 3, después del nuevo nacimiento, Jesús sigue hablando. Y es cuando llega que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, el que no cree ya ha sido condenado. Y luego dice, pero esto es el testimonio. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Qué interesante. Vivimos en oscuridad en un mundo caído en pecado. Necesitamos una luz espiritual, no una linterna, ni la luz del celular no puede alumbrar esto. Pero nosotros seguimos refugiándonos en las tinieblas. Y no queremos venir a la luz porque nos molesta. Pero así es como se portan. No sé si ustedes conocen, yo los conocí de esta manera cuando era niño por
una finca que tenían mis abuelos, los chimbilá. ¿Saben qué es un chimbilá? ¿Tú sí? Mi hermano. Un chimbilá es un murciélago. Así se les dice en alguna parte, el chimbilá. Y resulta que en una finca que tenían mis abuelos maternos, pues íbamos muy ocasionalmente cuando llegábamos, eso era una finca muy metida en el campo. Y siempre que llegábamos tocaba podar muchísimo porque eso, la vegetación por todo lado entraba y siempre encontrábamos, mi abuela especialmente era macha para matar tarántulas y murciélagos. Sin miedo entraba con una escoba, no entren papito, espérese, yo saco lo que hay aquí, y sacaba unas arañas así y sacaba murciélagos. Entonces, para un insectario que una vez yo tuve que llevar en el colegio cuando era niño y eso se hacía, yo vi un murciélago ahí clavado en una tabla de icopor y le puse, ¿qué es eso, Galaxia? No, pues es que mi abuelita me dijo, mire, ya que lo maté, llévalo para su tarea. Y yo lo puse ahí y entonces lo vi de cerquita. Es feísimo ese animal, pero ese animal huye de la luz. Ese animal, y huye naturalmente, porque es que el animal en su visión, inclusive el animal es casi ciego, él se mueve, es por ondas sonoras, él tiene una percepción increíble. Entonces por eso el animal en la luz, él huye de la luz y él vive en la oscuridad. Eso es natural para él. El pecador es natural que ande en tinieblas. Es natural para nosotros cuando estamos en el pecado que nos gusten las tinieblas, inclinarnos para estas cosas que son propias del pecado, del mundo caído, donde las tinieblas abundan, donde la gente que vive allí practica esto, porque viven en tinieblas. La luz nos molesta, pero nosotros no somos nacidos para vivir en las tinieblas. No somos chimbilás ni murciélagos. Nosotros somos seres humanos creados a la imagen de Dios para vivir en luz. Y para poder llegar a Dios, que es luz, necesitamos que realmente Él traiga esta luz. Pero esta luz impresiona, impacta en nuestra vida y nos mantiene huyendo de Dios. Por eso Jesucristo vino a este mundo, y es lo que dice Juan 3:16. ¿Alguna otra opinión acerca del primer punto, otro versículo que sustente eso, que cuando nos arrepentimos y confiamos en Jesús pasamos de muerte espiritual a vida espiritual? Segunda los Corintios 5:17. ¿Lo recuerdas? Sí, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Listo. Cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas, podemos pensar en la vida espiritual ahí, ¿no? El mismo Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es vida espiritual. Algo eterno es algo espiritual también, ¿no es cierto? Eso no lo están vendiendo en Jumbo, nunca. Nadie. Y el día que alguien le esté vendiendo la salvación, tenga cuidado, salga, porque lo van a robar. Porque Dios da esto gratuitamente, ¿sí? Sobre la base de lo que Jesucristo hizo. Eso sí, hay que entender esto. No fue gratis para Dios. Es gratis para nosotros. Pero para Dios costó la vida de su Hijo. Su precioso Hijo que vino a este mundo, se encarnó, viviendo una vida perfecta, aún así muere como un criminal de lo peor, porque Él toma sobre sí el pecado y las consecuencias que el pecado trae sobre nosotros. Él las toma sobre sí. Entonces todo el odio, todo el rechazo, toda la ignominia, vergüenza y humillación que merece el pecado, y el pecador, por ende, por haber pecado, viene sobre Jesucristo en la cruz. Y cuando un pecador pone su confianza en Jesucristo, Dios quita la vergüenza de él, porque ya las tiene sobre el Hijo, y ahora lo declara justificado por medio de la confianza en Jesucristo. Por eso es tan importante entender todo esto. Y todo esto actúa en términos especialmente espirituales. Ahora uno dice, pero lo espiritual, ¿uno cómo sabe? Mira, hay muchas cosas que tú no ves y existen. ¿Uno cómo sabe que existen los virus y las bacterias? ¿Los ves? ¿Los ves? No los vemos. No los vemos. Los ácaros. Si los han visto cuando los ponen en macro y son horribles, pero viven con nosotros en las camas, duermen con nosotros. Y si no cambiamos el tendido seguido, pues ahí viven millones, comiéndose lo de la piel y lo que salga de nuestro cuerpo, que siempre estamos renovándonos. Entonces, hay muchas cosas que yo no veo y existen, no puedo negar. Los átomos existen, ¿los ves? Pero a través de la ciencia podemos descubrir que hay cosas que el hombre no ve y existen. Asimismo también el viento. ¿Lo ves? No, no lo ves. Así que no todo lo que existe es visible. Y eso hay que entenderlo en la realidad. ¿Ves la sangre? Yo no la veo. Yo no la veo. Pero ¿cómo sabemos que tenemos sangre? Te puedes pinchar, te puedes cortar, te puedes accidentar y te va a salir sangre. Y no la vemos.
Ahora hay un cuento que me parece también pues chistoso, para todos compartirlo. ¿Usted se ha puesto a pensar en esto tan ilógico? Una vaca negra que come pasto verde y da leche blanca. No puede ser. Vaca negra que come pasto verde y da leche blanca. O sea, ¿cómo puede pasar eso? Para que entendamos que las cosas están hechas en un orden, en un sentido, pero no siempre son tan lógicas para nosotros en esa lógica simplista, porque no es que no tengamos que aplicar lógica, pero a veces tenemos un razonamiento muy simplista, ¿sí? Para descartar cosas que realmente sobrepasan nuestro entendimiento, y entonces utilizamos esa razón insensata, que no se quiere apoyar en una razón. Hay dos maneras de ser un ateo. Usted puede ser un ateo honesto o un ateo deshonesto. El ateo honesto dice: yo no sé si existe Dios, pero voy a averiguar y hacer todo lo posible. Y si existe, creeré en Él. El ateo deshonesto dice: yo no sé si existe Dios, pero no voy a hacer nada por averiguarlo. No me importa si existe, ¿sí? Y no voy a creer a ninguna de las pruebas que me hablen acerca de Él. Eso es deshonesto. Y si tú eres una persona deshonesta contigo misma, en tu propio juicio, ¿qué puedes esperar de lo demás? De ti mismo. ¿Qué carácter tiene una persona que es deshonesta consigo mismo? ¿Es una persona confiable? No, porque es deshonesta consigo mismo. La integridad parte de nosotros mismos, iniciando. Nosotros, cuando queremos una persona honesta en el gobierno, tenemos que evaluar ¿qué? Sus acciones. Y tenemos que mirar, bueno, ojalá sea honesto, ¿no es cierto? Porque como es algo intrínseco, es algo que va adentro, no lo podemos evidenciar. La persona puede decir: yo sí soy honesto, no, yo tengo las manos limpias. Bueno, ojalá sea todo eso, ¿verdad? Sigamos, número 2. ¿Tú lo puedes leer? ¿El número 2? Por favor. La vida espiritual eterna que Dios nos ha prometido llega a ser nuestra posición presente y eterna, la cual jamás se pierde. Listo. Vida espiritual eterna, que además dice Dios ha prometido, llega a ser nuestra posición presente, eterna, la cual jamás se pierde. Cada vez que la Biblia habla de ofrecer vida eterna, siempre utiliza el presente. O sea, nosotros no estamos aquí, no somos cristianos que creemos que algún día vamos a vivir eternamente. No. La Biblia no me presenta ese tipo de confianza. La Biblia me dice: para que todo aquel que en Él cree, presente, no se pierda, mas tenga presente vida eterna. La vida cristiana realmente es un presente que se vive diariamente desde el momento que se nace de nuevo, desde el momento que comienza, de ahí en adelante es vida eterna. Yo puedo enojarme con mi papá y mi mamá, y en algún momento, y he conocido casos de eso, no querer saber más de mi papá y mi mamá y quererme cambiar el nombre y el apellido y todo lo que tenga, ¿no? Hace poco alguien me comentaba que una persona se quitó uno de los nombres ya cuando fue mayor de edad porque nunca le gustó el nombre que le pusieron, ¿no? Y entonces se cambió el nombre. Bueno, listo, eso se puede hacer legalmente hoy. Yo sufrí mucho con mi nombre. Mi nombre es Galaxius y el único lugar donde yo no sufrí con el nombre fue en el ejército, porque allá no era por el nombre sino por el apellido, Castañeda. Entonces no había ningún problema. Del resto, en la universidad, en el colegio, en todo lado, siempre me usaban apelativos, y siempre en la universidad el profesor llegaba: llenen la hoja, escriban para tomar asistencia, mientras que me pasan los listados, y yo escribía mi nombre así, con letra muy, muy redonda, muy clara: Galaxiux Castañeda. Y luego el profesor tomaba la lista: listo, Daniel, Paula, Garcilaso Castañeda. Todos mis compañeros podían burlarse de mí. Yo le escribía: profesor. Yo no levantaba la mano porque yo no soy Garcilaso. Garcilaso, ¿cómo así? Ustedes no me pueden escribir aquí a alguien que no esté porque no sé qué, porque... Profesor, es que no es Garcilaso, ahí dice Galaxius, profe. ¿No? Y me lo hizo más de una vez. Y así me ha pasado en la vida. Entonces cuando voy y me dicen: ¿quiere factura? Sí, nombre. No, ya voy a hacer Galaxius. Entonces me dicen cualquier cosa. Pero aún así ya he aprendido a vivir con eso, y finalmente pues fue el nombre que me pusieron mi papá y mi mamá. Y como les decía, yo puedo enojarme con ellos, podría cambiarme el nombre, podría cambiarme los apellidos, quitármelos tal vez, pero eso no cambia que el señor Luis Antonio Castañeda Ramírez sea mi papá y la señora Nelly Ruth Clavijo Sánchez sea mi mamá. Eso no lo voy a cambiar nunca, y genéticamente está establecido. Se puede comprobar un vínculo entre mí y la señora Nelly Ruth, y entre mí y el señor Luis Antonio, solamente haciendo una prueba genética. Se puede saber: mire, este es hijo de este. Entonces, lo que hago con este ejemplo es mostrarles que, miren, la naturaleza espiritual también existe, y la genética, la naturaleza espiritual, proviene de nuestro Padre
y de nuestro Salvador, que es Jesucristo. Cuando nosotros nos convertimos en cristianos, genéticamente, hablando en términos humanos, pero espiritualmente ahora le pertenecemos, ahora somos de su descendencia. Y entonces las cosas de este mundo toman otro valor, porque yo ahora tengo un ADN, una genética espiritual en Cristo. Y la Biblia habla en esos términos de la vida espiritual. La vida espiritual no es algo que tú tienes y luego dejas. No, no lo puedes dejar si ya lo tienes. Así como tú no puedes dejar de ser hijo de tu papá y tu mamá, gústete o no te guste, después de que tú naces de nuevo. Yo no puedo hacer nada para cambiar el día de mi nacimiento, nada. Conozco personas que, no sé, anteriormente, porque sé que son de las abuelas y en la familia de mi esposa hay muchas así. La tía dice, una de las tías de Carolina dice que ella realmente cumple años un día, pero que realmente en su registro quedó otro, que porque es que en esa época no sé qué, sí sé cuándo, pero que ella realmente nació fue el 29 de febrero. Sí, pobrecita, el año bisiesto. Entonces solo cumple años cada 4 años. Pero que no, que a ella le pusieron tal día y no sé qué. Y pasa eso. Sin embargo, mi nacimiento espiritual no es algo que tiene que ver con algo que yo hice, porque no es un acto mío. No es por obras para... Aunque hay condiciones para la vida espiritual, el que lleva a cabo la vida espiritual es Dios mismo, soberanamente. ¿Sí? Dios mismo nos salva en un instante. Yo debo cumplir una condición, tengo que arrepentirme de mis pecados y debo poner mi fe en Jesucristo. Eso es cierto. Pero que suceda ahí, o que suceda antes, o que suceda después, eso finalmente es decisión de Dios. Yo lo que sí debo saber es, yo sí me he arrepentido. Yo sí he puesto mi confianza en Jesucristo. Además que dice la Biblia que el Espíritu de Dios da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, porque en el momento que yo nazco de nuevo, Dios pone su Espíritu en mi vida y me sella. Yo tengo un sello, estoy marcado delante de Dios. Yo no veo eso, nadie lo ve, pero la Biblia dice que el Espíritu Santo es un sello en nuestras vidas, que nos convierte en hijos de Dios. Entonces, la vida espiritual eterna que Dios nos ha prometido llega a ser nuestra posesión presente, eterna, la cual jamás se pierde. Si por alguna razón en algún momento usted ha entendido que la salvación se pierde, yo le puedo ayudar a comprender eso un poquito mejor, porque realmente hay que entender que la salvación no se pierde, no se puede perder, porque no inicia en nosotros. Si la salvación dependiera de nosotros, se podría perder. Porque entonces yo hoy me porto bien, mañana me porto mal. Hoy quiero ir a la iglesia, mañana no quiero ir a la iglesia. Hoy quiero leer la Biblia, mañana no quiero leer. Entonces todos los días estoy así ambivalente. Pero la salvación no se pierde porque la salvación como tal, la ha originado Dios mismo. La planeó Dios mismo. ¿Qué hicimos nosotros para que Cristo muriera en la cruz? Pecar. Ese fue mi aporte y el suyo. Lo que nosotros hemos hecho para que Cristo viniera a la cruz y muriera allí fue pecar. Yo pequé contra Dios. Él viene cuando Dios lo previó, cuando Dios lo planeó, cuando Dios lo especificó, viene en un momento de la historia y para nosotros en este momento es 2000 años antes. 23, 24 años ya, que es lo que cuenta nuestro calendario. Entonces, ¿y yo qué hice para eso? Ni siquiera había nacido, es que yo ni siquiera había nacido para ese entonces ¿yo qué hice? Nada. La salvación no depende de mí, no se puede perder porque no está apoyada en mí, está apoyada en Él. Y cuando Dios promete la salvación, Dios la entrega además como un regalo, como algo gratuito. Un regalo realmente es algo que tú no te mereces, ¿sí? Si es un regalo, es algo así, es algo que te dan, ¿no? Como cuando nos regalan algo en el cumpleaños. Ay, mire, este regalo, ¿sí? No sé a quién le han regalado casas o carros, pero bueno, genial, es chévere. Pero normalmente nos regalan cosas y hay algunas cosas. Me han dado regalos que no me gustan, pero bueno, yo digo, bueno, gracias, acepto el regalo, ¿sí? Pero no importa. El regalo de la salvación no solamente es una necesidad de nuestras vidas, sino que es el mejor regalo que Dios nos podría dar a todos. Mejor que darnos mucha inteligencia, muchas capacidades, muchas oportunidades, mucho dinero, hacernos las personas más atractivas, más hermosas, los ojos, los más altos, los más fuertes. Mejor que darnos todo eso. Cuando Dios ha pensado en las necesidades de nosotros, Dios nos ha dado lo mejor. Y ese regalo es la salvación. Lo mejor, lo que tú necesitas está en Él. Dios dice, mira, tómalo, recíbelo, es gratis, para ti no vale nada, para mi hijo costó su vida, pero si tú lo tomas y lo posees, eso te llena, todo tu ser queda satisfecho. Cuando no, vives con hambre y cosas en este mundo y, ay, porque no tienes la salvación, estás hambriento y sediento en este mundo, donde dice el Salmo, desierto, aguas secas, pozos secos, donde aguas no hay. En efecto, Jesús se encuentra con una mujer sacando agua de un pozo y le dice, dame de beber,
Y ella le dice, bueno, tú eres judío, yo soy samaritana, ¿por qué tú me pides a mí beber? Y entonces Jesús le dice, si tú me pidieras a mí, yo te daría agua viva. ¿Agua viva? ¿Y cómo la vas a sacar si no tienes? Ella sigue pensando en el agua física. No, un agua que te salte a vida eterna. Un agua que me salte. Uy, sí, quiero esa agua. Listo, ve y traes a tu marido y te voy a dar a ti y a tu marido. No tengo marido. Sí, es verdad, no tienes marido porque has tenido 5, tienes otro, es el sexto y no es tu esposo. ¿Qué hizo Jesús en ese momento en Juan 4 con la mujer samaritana? La confrontó con su realidad de pecado. Él no la condenó, pero le confrontó. Mira, tú has vivido en el pecado. No está bien esa vida de pecado. Tienes que dejarla para poder recibir lo que yo te quiero dar. Eso se llama arrepentimiento. Eso es exactamente el arrepentimiento. Número 3, ahora sí, Paula. Nuestra vida espiritual resulta en nuevos deseos y motivaciones como amar, obedecer, alabar y servir a Dios de corazón. Y es lo que citabas mi hermano en 2 Corintios 5 y 7. Si alguno está en Cristo, nueva criatura. Las cosas viejas, todas o algunas serán hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Por eso esos nuevos deseos, nuevas motivaciones como amar, obedecer, alabar, servir a Dios, empiezan en nuestras vidas y es algo nuevo. Yo me acuerdo cuando el pastor de la iglesia, cuando yo me convertí en cristiano hace 21 años, va a ser este año, en septiembre. Me invitó a orar. El primer momento que yo llegué, me dijo, Gara, yo oro todas las mañanas, a las 5. ¿Quieres venir? Yo no sé, no importa, ven. Llegué a las 5 de la mañana a su casa. Entré, ahí estaba su sala. Yo ahí, bueno, ¿qué hay que hacer? Las manos toca así, 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 así. ¿Cómo? No, él simplemente se arrodilló en el piso de su sala, ahí había un tapetico, menos mal. Se arrodilló, puso su cabeza así, se apoyó sobre una de las sillas y ¿qué hice yo? Lo mismo. Yo me arrodillé ahí al lado de él y empecé a escucharlo. Y empecé a ver cómo él hablaba con Dios y conversaba con Dios. Entonces mi primera oración fue algo así como, bueno, yo no sé, Dios, cómo dirigirme a ti. Yo nunca lo he hecho verdaderamente. Sé rezar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, a nosotros tu reino. Pero orar no sé. Pero pues aquí estoy, Dios. No sé qué planes tengas tú para mí, pero yo quiero que tú hagas tu voluntad en mi vida, Dios. Quiero que me ayudes a crecer en esta vida, quiero que me cambies y quiero que me libres de toda esa vida que yo estaba viviendo. Eran cosas muy puntuales las que yo le decía a Dios cuando yo empecé a orar. Eran muy personales también. Pero una cosa es que eran sinceras. Eran sinceras. Y yo no le estaba hablando a Dios, ay Dios, aquí está el chacho de la casa. Sí, el más pinta entre los Castañeda. No, yo soy el mayor y yo, mira todo lo que he hecho, Dios. Como el fariseo de la parábola. No, yo vine allá. Inclusive la misma posición me enseñó a que cuando yo vengo a orar, yo me humillo primero. Doblego mi soberbia, mi cerviz. Dejo mi jactancia, me despojo de esa soberbia de la vida en la que uno constantemente levanta el pecho y le gusta que lo celebren, que lo aplaudan. Dejo eso a un lado porque estoy en la presencia de Dios. Y allí finalmente empecé a crecer en mi vida de oración con el Señor. Así empecé yo, antes de llegar a la iglesia, antes de muchas cosas. Entonces, para que sepan que nuevos deseos son producidos por una nueva creación, por una nueva relación, por un nuevo espíritu, por una nueva condición. Estábamos aquí, ahora estamos aquí, ¿sí? ¿Qué es lo que habla? Estabas muerto, ahora estás vivo espiritualmente. No tenías relación, vivías en el pecado, amabas el pecado, te gustaba esa vida, ahora ya no te gusta, cambió todo. Yo me acuerdo que mis compañeros no me podían creer que yo ahora fuera un cristiano, con lo mala vida que yo era. ¿Será que sí? Ayer me escribió un compañero del colegio. Ayer me escribió un mensaje porque pasó por el colegio donde estudiamos 9º y 10º. Y es que en ese colegio nos saltábamos el muro, teníamos peleas con pandillas, no sé qué. Entonces teníamos unas experiencias y él me mandó un video allá en el paso en el carro y hizo el video del carro. Mire cómo ha cambiado todo esto. Le dije, sí, qué cosa. Y precisamente ayer, como fui a Patio Bonito, al sur de Bogotá, a visitar la fundación, yo pasé por el frente del colegio porque yo me desvío y me meto ahí. Y yo le dije, oiga, qué coincidencia, yo pasé por ahí, Camilo. ¿Tenemos que hablar? Le dije, sí, tenemos que hablar. Yo sé que quiero hablar con Camilo. Él quiere hablar de esa vida, yo quiero hablar del Evangelio.
y hay que aprovechar ese momento. Siguiente, ¿puedes leer por favor? El número 4. Nuestra nueva relación con Dios nos hace libres del temor a la muerte, al saber que nuestros nombres están registrados en el libro de la vida del Cordero y que la muerte para nosotros es la entrada a la presencia de Dios. Claro, qué diferencia, qué perspectiva tan diferente. Por eso a mí me ha asombrado también, fue una experiencia que empecé a ver la gran diferencia, porque yo ya había estado, cuando yo me convierto al Evangelio tengo 29 años, y yo ya había estado en funerales. Estuve en el funeral de mis dos abuelos, el paterno y el materno, y yo siempre veía pues allá todo el mundo llorando y haciendo rezos y queriendo que el muerto pues vaya al cielo, ¿no? Dale, Señor, el descanso eterno y brille para él la luz perpetua. Yo prestaba atención, nunca fui muy religioso, realmente fui más bien apático a eso, como desconfiado más bien. Pero la primera vez que fui a un funeral cristiano me asombró. La gente en los funerales cristianos está como todo el mundo. He visto esposas, he visto padres, hijos despidiendo a sus padres, y todo el mundo está tranquilo y todo el mundo está. Hay un momento en el funeral donde se canta, y se canta alabanzas a Dios. Un himno que es muy clásico en los funerales de los cristianos, ¿sí? Es Más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar bello. Y normalmente lo que se habla de un cristiano en el que se saca la funeraria dice allí, siempre me olvido el nombre de eso, pero dice, partió a la patria celestial. Bueno, eso lo ponen a todo el mundo, pero hay gente que no es verdad. Sí, hay gente que sí es verdad, son los cristianos. Una vez escuché a un pastor decir, nosotros no estamos aquí orando por la persona que está muerta ahora y diciéndole, Señor, dale el descanso eterno y brille para la luz perpetua, porque el día que él conoció a Jesucristo como su Salvador, le brilló la luz perpetua y encontró el descanso eterno. Él ya lo encontró. Ese día que abrazó por la fe el sacrificio de Jesucristo para el perdón de sus pecados, halló la vida eterna, el perdón de sus pecados, el descanso. Entonces nosotros no tenemos por qué orar eso aquí. Aquí nos gozamos. Él está ahora en la presencia del Señor, y cualquiera que sea su estado aquí en la tierra, el de la presencia del Señor es muchísimo mejor. Por favor, lo que haya sido, no todos vamos a salir aquí padeciendo los últimos minutos, sufriendo, quién sabe, no sabemos. Pero normalmente en las condiciones normales, si a usted no le gusta mucho las motos como a Daniel y a mí, que es riesgoso, pues puede que usted muera una muerte natural y ya, ¿sí? La muerte normal por cualquier cosa, y bueno, usted se despida de su familia y todo eso. Hay situaciones. Ignacio. Referente a lo que dices tú, me llega el versículo de Mateo 25, después del arrepentimiento que hacemos en el corazón, nuestra vida comienza y somos obedientes hasta el final. Si hay un dolor para la persona, pero tenemos conciencia de que ya vamos a llegar y va a ser un paso, y qué bueno dice el versículo, su Señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel, a lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Sí. Amén. Esas son las promesas. También Juan 14, ¿no? Creéis en Dios, que también en mí, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera hecho. Voy pues a preparar lugar. Y Él inicia, no se turbe vuestro corazón. Creen en Dios, crean también en mí. Tranquilos, están bien, están seguros en mí. Número 5, hermano William. Ahora es posible experimentar el amor, el gozo y el propósito que Dios desea para nosotros. Ahora sí puedo decir, ando en la voluntad de Dios. Sin Cristo, mire, Cristo dijo una afirmación muy importante que se cita mucho en muchos contextos. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si tú encontraste a Jesucristo, ya estás en el camino, ya estás en la verdad, ya encontraste la vida. Ya estás. Por eso es lo que dice allí, ¿no es cierto? Podemos experimentar amor, gozo, el propósito de Dios para nuestras vidas. Claro, es que el propósito de Dios está en Cristo. Él es el camino, la puerta, el pastor, la vida, la resurrección. Todo a través de Él. Como les he mencionado en otras ocasiones, mira, si tú tienes a Cristo ya tienes todo. Realmente lo demás es añadidura. Lo que te falte, sea lo que sea, es añadidura. Pero si no tienes a Cristo, no tienes nada. Porque nada de lo que tienes te puede salvar. Nada. Y lo que más necesitas es la salvación. Lo que más necesitan otros es la salvación. Siempre lo sabemos. Siempre los clientes tenemos eso, sabemos. Por eso yo, por ejemplo, a uno de mis hermanos le pasó algo hace poco, mi mami me contó, qué embarrada. Bueno, voy a orar por la salvación de mi hermano, porque es que si él fuera creyente,
tendría una vida más organizada, tendría otras cosas, otras metas, dejaría de vivir esa vida que lo tiene así tan deteriorado, porque mi hermano trasnocha mucho, toma mucho. Entonces, yo sé que la salvación es el inicio, el comienzo de una mejor calidad de vida, de un estado mejor, mental, emocional. Todo comienza por allí. He conocido casos de personas que han llegado aquí a la iglesia también que tenían problemas con lo que se ha diagnosticado desde la psicología con polaridad en su personalidad, ¿no es cierto? Bipolares. Han llegado al evangelio y las cosas han aterrizado en su lugar. Ahora hay orden en tu vida. Dios ordena la mente, ordena el corazón, ordena las emociones de una persona. Hay personas que tenían también relaciones dañinas, destructivas para sí mismos, con personas que les hacen mucho daño, increíblemente, y la persona, ay, pecado, no lo puedo dejar. Tienes que dejarlo. Toma a Jesucristo y abandona eso. Esa persona no te ama, si te maltrata, si te humilla, si te ofende, si te trata así, no, esa persona no te ama, esa persona no te conviene. Tienes que dejarlo. No puedo. Y un apego y una relación enfermiza, terrible. Y una vez el evangelio llegó y hizo, ya, se salió todo eso del corazón, se despegó, se desligó de esas esclavitudes y esas cadenas que el pecado produce en la vida de las personas, y ahora todo tiene su orden. ¿Sí? Esa persona que le hizo daño ahora es una persona perdonada, porque esa persona ya no tiene nada que recriminarle, totalmente perdonada, pero ya sabe que no es una persona que el Señor le está enviando, no le conviene, no le ama. Todo. ¿Quién hace eso? Dios. ¿Cómo? A través de la salvación. Es el inicio, por eso lo que más debemos orar por estas personas es por su salvación. Hay que orar mucho por eso, mucho, clamar, rogar y suplicar, insistir a Dios, no desfallecer, por favor, Señor, por favor, haz algo para la salvación de esta persona. Cuando yo oraba por la salvación de mi papá, yo un día le dije a Dios, estaba pensando, y yo conozco a mi papá, obviamente. Ay, mi papá era un psicólogo empírico. Se había leído las obras de Sigmund Freud, se había leído una cantidad de libros, y mi papá era un sincrético. Siempre daba razones para todo lo podía justificar. Yo dije, no, Dios, mi papá no se merece la salvación. Nada, Dios, si tú no haces algo por encima de él mismo y de sus capacidades, él nunca te va a llegar a conocer. Porque él vive tranquilo y gozoso en su pecado, se disfruta. Señor, pero yo estaba igual, yo le dije. Yo tampoco hubiera venido a ti jamás si tú no haces algo en mi vida, Dios. Ten misericordia de mi papá, por favor, Señor, por favor, sálvalo. Yo no quiero verlo un día yo en tu presencia y él en el infierno, condenado por la eternidad. Señor, por favor, ten misericordia. Hasta que un día Dios me dijo, Galaxios, no ores más por tu papá, ahora ve y le hablas a tu papá. Y ahí fuimos con mi hermano, también es creyente, y le compartimos largo. Y finalmente más adelante Dios llevó a cabo su obra. Pero así fue. Y a veces yo de verdad sentía como que no, yo pidiendo así me pasa con mis hermanos también, que yo digo, no, ¿cuándo van a salir de eso? Pero no, yo no fallo. Las oraciones me dan la fe y me dan la esperanza que yo necesito para seguir adelante. No podemos desfallecer en eso. Número 6. ¿Quieres leer, por favor? Disfrutaremos eternamente de la vida en la presencia de Dios, en un paraíso hermoso, libre de dolor y de pecado, sobre una tierra nueva y perfectamente restaurada. Es una promesa de Cristo, tiene que ver con las promesas también y profecías que Dios ha esparcido en la Escritura, ¿no? La Biblia habla del reino del Señor, habla de los cielos nuevos, la tierra nueva, habla de un día que Dios vendrá a ese mundo y juzgará con vara de hierro, habla también de finalmente la promesa que Dios le hizo a Abraham de un reinado de sacerdotes en Israel. O sea, hacia Israel también hay unas promesas. Todas las cosas que nosotros a veces en la historia vemos que están sucediendo, siempre se pueden entender mejor si yo conozco la Biblia. A la luz de la Biblia yo puedo entender mejor lo que está pasando. Tengo que tener cuidado de hacer especulaciones, pero yo puedo entender mejor el panorama del mundo, la historia del mundo, y la Biblia ha predicho la historia del mundo. Antes de cosas que sucedan, antes de que vinieran los imperios de Babilonia, de luego los medos y los persas, luego el griego, luego los romanos y todo eso lo predijo la Biblia en el libro de Daniel. Por eso el libro de Daniel es uno de los libros más atacados, porque históricamente Daniel predijo los imperios y aún nombró a uno, a Ciro, rey de Persia. Y no, entonces, claro, los escépticos no pueden aceptar eso y tienen que atacar la Biblia y tienen que decir, no, Daniel fue escrito después. No, Daniel vivió en tal y tal época, él escribió eso más o menos en tal época, Babilonia existió en tal época, y se cuenta que él estaba en Babilonia y fue el imperio antes de los medos, de los griegos, de los romanos. Entonces,
Y por eso el libro de Daniel recibe muchos ataques, pero es increíble. Dios anticipó todo lo que vendría a pasar aquí en la tierra. Y no solo eso. Varios pasajes en el Nuevo Testamento nos siguen anticipando cuál será el estado de la humanidad previo a la venida de Jesucristo. Y una frase que para mí ha martillado mucho en mi corazón, dice, palabras de Jesús, dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La fe tiene que ver con los creyentes. Estarán los creyentes esperando la venida del Señor, estarán atentos a eso. Porque no es cualquier fe, todo el mundo tiene fe, todo el mundo cree en algo, todo el mundo. Usted tiene fe en los bancos para dejarle la plata allá, eso es pura fe. Y las relaciones entre nosotros son confianza. Oye, que ya vengo, que voy a ir, ¿a dónde es que va? Yo voy, bueno, yo le creo. ¿Qué más saco? Entonces, la fe no es tan desprendida de nuestras vidas, del religión de nuestras vidas. Ay, los cristianos todo lo justifican con la fe. No, no es cierto. Es que la fe hace parte de la existencia humana. Tenemos que confiar en muchas cosas, las relaciones. Tenemos que votar por gobernantes que nos dicen que van a hacerlo y tenemos que creerles, no nos queda otra. Creer. A veces no, mintió. Sí. Pero tuvimos que creer. Y así nos toca. Número 7. Pipe, por favor. Entonces, y solo entonces entenderemos plenamente la historia de la esperanza que encontramos en la Biblia. Perfecto. Entonces, cuando nos arrepentimos, confiamos, cuando la vida espiritual eterna que Dios nos ha prometido llega a ser nuestra posición presente eterna. Número 3, cuando nuestra nueva vida espiritual produce en nosotros nuevos deseos, motivaciones, amar, obedecer, alabar, servir a Dios. Cuando nuestra nueva relación con Dios nos hace libres del temor a la muerte. Cuando nuestros nombres están escritos en el libro de la vida y yo tengo confianza y esperanza en eso. Cuando empiezo a experimentar el amor, el gozo y los propósitos de Dios. Cuando disfruto eternamente la vida en la presencia de Dios, de esas promesas que Él hizo, Jesucristo, Dios mismo. Entonces, solo entonces, entenderemos plenamente la historia de la esperanza que encontramos en la Biblia. Solo allí, miren, solo allí la Biblia comienza a tener sentido en nuestras vidas. Solo cuando yo haya abrazado el Evangelio, solo allí también abrazaré la Escritura. Cuando yo me mantengo lejos de la Escritura, es porque el Evangelio todavía no lo he abrazado. Lo he oído, pero honestamente no lo he creído. Porque necesariamente el Evangelio me lleva a la Biblia. Me conduce a ella, a una relación. Entonces Jesús enfrenta la tentación al inicio de su ministerio. Antes de comenzar su ministerio, después de su bautizo, es llevado al desierto y tentado por el diablo mismo. El diablo mismo, el capitán de los demonios, el comandante. Digo, este no se me va a escapar. Yo logré con Adán y Eva, usted viene aquí, y verá. Y va y lo tienta. Lo primero que hace es que Jesús está en un ayuno de 40 días. Y Jesús tiene hambre, porque su cuerpo humano está soportando ayuno. Entonces viene allí el tentador. Bueno, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Tenía Jesús para convertir las piedras en pan? Claro. Cuando Moisés llega delante de Faraón, Moisés le dice, ¿cómo va a hacer que los hijos de Israel me crean? Dice, mire, coge ese palo que tiene ahí, la vara, tírala, y se convierte en una serpiente. Ahora, usted va y coja la escoba a ver cuántas serpientes van a coger. Y lógicamente y científicamente eso es imposible. Así que eso tuvo que haber sido un poder sobrenatural. Lo mismo que Moisés, la otra señal que le dio Dios a Moisés es, coge tu mano, ¿la ves? Bonita, ¿no? Métela, sácala, leprosa, blanca como la nieve. Listo, ahí tienes 2 señales, Moisés, para que les demuestre a ellos que vienes de parte mía. Entonces Jesús está tentado a convertir las piedras de pan, tiene hambre. Pero ¿qué dice Jesús? Uy, con esta hambre, ¿qué hago? ¿Vaciló en algún momento Jesús? Jesús dijo, escrito está. Y citó el libro del Deuteronomio. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí está. Las palabras que salen de la boca de Dios, aquí están en 66 libros. Esta Biblia que yo tengo aquí pues tiene una pequeña concordancia al final, pero esta Biblia al final, la última página, tiene 1512 páginas. En 1512 páginas, en esta Biblia, Dios me ha dado a mí todo lo que sale de su boca, para que yo lo crea, me alimente, porque yo no voy a vivir solo de las cosas físicas y materiales, sino necesito cosas espirituales. Y esta es la fuente segura de vida espiritual para mi vida. Aquí la tienes, Galaxios. Ahora yo la puedo poner allá. Bonita, esa Biblia que me regalaron. Ay, tan bonita. Ay, tan chévere. Esta Biblia es especial. La compré yo mismo hace rato. Porque está dirigida a la vida del hombre y tiene un devocional para cada día del año.
dentro de está toda la Biblia en la Reina Valera, y tiene un devocional cada día del año. Y siempre está tocando algún área de mi vida, siempre algo está diciendo. Este año la escogí para que se volviera mi Biblia de lectura, entonces la estoy rayando mucho. A medida que voy avanzando y voy escribiendo, siempre hago anotaciones. Pero saben, entre más leo, entre más escudriño, más veo que necesito más. Necesitamos la palabra. Y lo que Dios quiere hacer está aquí, en nuestras vidas. Ya está escrito de tapa a tapa, el principio y el final de todo lo que nosotros está aquí. Nosotros estamos aquí. Podemos hacer parte de todo esto y vivir de acuerdo al propósito de Dios, o podemos ignorarlo y estrellarnos en esta vida porque es lo que nos queda. Si tú tratas de cruzar una autopista con los ojos vendados, ¿hay posibilidades de que la cruces sin un accidente? Sí, hay posibilidades. Hay posibilidades de que la cruces cuando hay mucho tráfico y está muy lento el tráfico y entonces te choques por ahí, te echen pito y te insulten, ¿sí? ¿Qué está haciendo, loco, bruto? ¿Qué no se le ocurre hacer esto? Pero hay otras posibilidades de que la autopista esté fluyendo como autopista, que es lo que debe ser una autopista, y luego tú te cruces y de pronto cuentes a 1, 2 y 3 y te mandes y de pronto pase una tractomula y hasta ahí llegó, hasta ahí quedaste como un zancudo. Miren, lo más importante en nuestras vidas es el Evangelio. Si nosotros no abrazamos el Evangelio y luego el Evangelio no nos lleva a la palabra, nosotros somos locos tratando de cruzar una autopista con los ojos vendados. Y nos puede que inmediatamente nos pase algo, pero en algún momento te va a pasar algo y eso puede ser que el último momento de tu vida tú tengas que pasar a la eternidad y vayas sin el Salvador. Y sin el Salvador te quedas condenado eternamente. Porque es todo lo que tú necesitabas está en Jesucristo. No puedes vivir aquí sin Él, pero es una manera necia de hacerlo. Oramos, Señor, para darte gracias por habernos permitido este tiempo, por meditar, escudriñar las Escrituras, pensar en ellas, en el Evangelio, y darte gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo que ha hecho tanto por nosotros. Queremos pedirte por la vida de Fernanda, Señor, pedirte, Señor, por la necesidad que hay en su vida, pedirte, Señor, que tú uses la vida de Stephanie, la vida de la señora Janet, Señor, que obres en su corazón, que la ayudes en sus necesidades, en sus luchas, Señor, que tengas también misericordia de ella, como has tenido de tantos, Señor, de millares. Y pedirte una vez más por Adriana, Señor, por su salud y su vida, por este momento tan difícil que está atravesando ella junto con su familia, y rogarte, Señor, que tú concedas que ella se pueda recuperar de la infección que le dio y que ellos puedan encontrar alguna manera en la que le pongan esa platina, Señor, para que ella se pueda recuperar, Señor, y no quedar con su cara, pues, deforme. Te pedimos mucho, Señor, por todo lo que puede estar pasando en el corazón de Adriana en este momento, Señor, y de la señora Berta, y rogamos que les guardes, Señor, y que realmente ellas puedan refugiarse en ti, que eres el único refugio seguro en todo el universo. Te pedimos, Señor, tu bendición el resto de esta mañana, en el nombre de tu Hijo Jesucristo damos gracias, amén. Acompáñanos la próxima semana en nuestro podcast, y recuerda que puedes obtener más recursos en el canal de la iglesia. Suscríbete para recibir notificaciones. Y recuerda, Cristo viene. ¿Estás preparado?